Elecciones en España. 36 millones convocados a las urnas. Actualidad y noticias del mundo. España, ¿qué incógnitas se resolverán hoy en las urnas? ¿Qué resultados pueden arrojar estas elecciones generales? ¿Cuáles podrían ser los pactos futuros? ¿Influirán las escuchas del ministro del Interior o el Brexit en los resultados? 36 millones y medio de españoles están este domingo, 26 de junio, llamados a las urnas para elegir a sus representantes en las Cortes Generales, 350 diputados y 208 senadores, que serán los encargados de designar al próximo presidente del gobierno. Son las segundas elecciones generales que vive el país en 6 meses. En los pasados comicios, celebrados el 20 de diciembre, ningún partido obtuvo la mayoría necesaria para gobernar y las formaciones fueron incapaces de alcanzar un pacto de gobierno. ¿Qué resultados pueden arrojar estas elecciones? Ernesto Ekaizer, periodista y analista político, en una entrevista concedida a RT en español, considera que en estas elecciones generales hay 3 incógnitas que se resolverán esta noche. Si Unidos Podemos sobrepasa en escaños y en votos al Partido Socialista. La primera es si el Partido Popular, que fue castigado duramente en las elecciones de diciembre, perdió 3,6 millones de votos, sacó el 28,7% de los votos y 123 escaños, va a volver a ser castigado este domingo, o si muchos de los que castigaron al Partido Popular se arrepienten y dicen, ya hemos dado una señal y volvemos a darle más votos al Partido Popular. En otros términos, si el Partido Popular pasa del 28,7% que sacó en diciembre al 30% de los votos, eso le permitiría juntar más escaños, pasar de 123 escaños quizás, incluso, a los 130, cuenta Ekaizer. La segunda hipótesis, es si Unidos Podemos sobrepasa en escaños y en votos al Partido Socialista, aunque reconoce el analista que esto todavía no está claro. Las últimas encuestas de Andorra dicen que haya empate. Ekaizer ve posible también que haya un sorpaso en votos de Unidos Podemos a los socialistas, pero no en escaños. Unidos Podemos y el Partido Socialista tendrán más escaños que el Partido Popular con Ciudadanos. Por último, la tercera hipótesis, que el periodista da por hecho, es que el bloque de izquierdas, Unidos Podemos y el Partido Socialista, tendrán más escaños que el Partido Popular sumado con Ciudadanos. Considera Ekaizer que el bloque de izquierda, a diferencia de lo que pasó en diciembre, va a tener más escaños y puede acercarse prácticamente a los 168, 170 escaños. Esto es muy importante porque en diciembre no tuvimos una mayoría de la izquierda. Otra incógnita es si Rajoy va a sobrevivir o morir con estas elecciones. Si Rajoy y el Partido Popular logran llegar al 30% de los votos, Rajoy tiene legitimidad, dentro de su partido se refuerza. Sin embargo, el problema es que nadie quiere pactar con Rajoy porque lo que hemos tenido en los últimos días de campaña es uno de los escándalos más espectaculares de los últimos tiempos. En Estados Unidos hubiese sido un Watergate, lo que pasa es que los grandes medios españoles no le han dado importancia. Las escuchas en el Ministerio de Interior y la fabricación sistemática de pruebas por parte del ministro del Interior personalmente para desprestigiar a los líderes independentistas. Las escuchas ilegales del ministro del Interior. Yo he denunciado durante 3 años solo en este país la recolección de basura que hacía el ministro del Interior y el gobierno de Rajoy contra los líderes independentistas, afirma el periodista. La única política que tenía era la de criminalizar a los políticos independientes catalanes con la idea de que criminalizándolos iban a desactivar el independentismo, añade. Ekaizer se muestra contundente con el tema de las escuchas ilegales. Las grabaciones son un escándalo equivalente al Watergate, lo que yo he bautizado como el Fernández-gate, porque ponen en cuestión todo el sistema. Hablan de fabricar pruebas contra unos dirigentes y, además, de arreglar que la fiscalía se ocuparan del tema. Están hablando de la corrupción de la justicia. Denuncia el periodista que este caso apenas ha tenido importancia en los grandes medios de comunicación españoles. ¿Podrá el Brexit influir en estas elecciones? Según Ekaizer, hay mucha dramatización y sobreactuación en el tema de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
La clase política de Bruselas y los gobiernos de Alemania y de Francia están sobreactuando, y yo creo que han sobreactuado estas 48 horas, teniendo por el rabillo del ojo en cuenta las elecciones generales españolas. Para el periodista estas elecciones son muy importantes para Bruselas. Es el primer test después del Brexit. El Brexit ha sido el jueves 23, el domingo, hoy, son las elecciones. El Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos han intentado aprovechar la ruptura de la Unión Europea que produciría dentro de 2 años el Brexit para culpar a Podemos. Se da la paradoja que Unidos Podemos, aunque quizás deberían haberlo dicho más alto, son los únicos que han enviado una delegación a Londres para hacer campaña contra el Brexit. Y, sin embargo, han dicho, no, como son populistas, y los de Reino Unido también son populistas, pues están en el mismo barco. Esta noche veremos si eso le ha dado votos o no les ha dado votos, concluye el periodista y analista político. Actualidad y noticias del mundo.